Estamos hoy con Horacio Facio, que es licenciado en Economía y doctor en Filosofía, director de Fundabaires. Acaba de editar con Neudeva un libro que se llama Cambio climático, Economía y Desigualdad. Desigualdad, ¿qué tiene que ver con cambio climático? Bueno, la idea es relacionar el fenómeno del cambio climático, que seguramente es el principal problema que hoy enfrenta la humanidad, con las causas sociales, es decir, qué es lo que estamos haciendo desde la sociedad y que de alguna forma tiene que ver con el calentamiento global del planeta que provoca justamente el cambio climático. ¿Cuánto se calentó el planeta en los últimos 50 años? Bueno, curiosamente, cuando uno mide a corto plazo el aumento de la temperatura media del planeta, pueden parecer cifras despreciables, cifras menores. Por ejemplo, podemos decir que desde la revolución industrial, que hace 200 años, cuando comienza el uso intensivo de los combustibles fósiles, esto es petróleo, carbón y gas, empiezan a generarse emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero que taponan en la atmósfera el reflejo del sol que da el planeta Tierra y que de alguna manera vuelven al espacio. Eso es lo que provoca una especie de invernadero en todo el planeta y hace aumentar la temperatura. Decíamos que desde hace 200 años la temperatura media del planeta aumentó 1 grado y algunas décimas, que puede parecer, como te decía, una cifra menor, despreciable. Pero esto no es así, porque ese aumento de 1 grado de la temperatura media del planeta se corresponde con un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, como decíamos, producto de la combustión y el uso intensivo de combustibles fósiles, que tienen niveles, hemos alcanzado niveles en la emisión de esos gases, que en una escala de cientos de miles de años hace que estemos pasando todo límite conocido. Concretamente, desde que existe, por ejemplo, nuestra especie, el Homo sapiens, que surge hace 200.000 años, nunca habíamos arribado a los niveles actuales que tenemos de concentración de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que por lo tanto hacen prever un aumento creciente de esa temperatura media del planeta. Otra forma también de ver esta cuestión, más allá de toda respetable visión ideológica e incluso religiosa del mundo, del origen del hombre, de la naturaleza, tenemos que recordar que la vida surge en el planeta Tierra en condiciones muy precisas, es decir, variaciones pequeñísimas, variaciones en más o en menos, probablemente no hubiesen provocado el surgimiento de la vida tal como conocemos, la vida en general, desde el punto de vista biológico. Bueno, esas condiciones en lo que hace la temperatura del planeta nos marca 15 grados, es decir, 15 grados es la temperatura media del planeta en millones de años. Y al momento que arriba esa temperatura media, se crean las condiciones posibles que dan origen a la vida tal como conocemos. Es decir, variar ese tipo de variables o modificar ese tipo de variables es entrar en un terreno peligroso que incluso los propios científicos del clima nos dicen que entramos en un terreno de riesgo e incertidumbre que no podemos determinar sus consecuencias, salvo la que sí podemos apreciar hoy en día con los cambios que vemos, aumento de los huracanes, tormentas tropicales, que se deben al aumento de la temperatura de los océanos, no es que digamos, tengan causas digamos, naturales o estadísticas por los años que aparecen, el aumento de las inundaciones, de la sequía, fenómenos climáticos extremos que no son propios
de nuestra historia reciente de hasta hace pocas décadas. ¿Y dónde entra la desigualdad? Bueno, el tema de la desigualdad es lo que uno logra entrever cuando analiza la sociedad, partiendo de la base de que el cambio climático tiene causas humanas, es decir, tiene un origen antrópico. ¿De eso no hay más discusión? Diríamos que puede aparecer algún tipo de discusión, pero de tipo ideológico o poco fundamentada. Es decir, si nosotros recapacitamos sobre consensos del 97% de los científicos especialistas en clínica a nivel mundial que digamos, coinciden en las causas humanas del cambio climático, por supuesto puede dejar algún porcentaje absolutamente despreciable, del 2-3% de todos los científicos, que pueden, no digo descreer de las causas humanas, sino de poner en duda a lo mejor alguna otra causa de tipo natural junto con las causas humanas. También puede haber personajes como, bueno, el actual presidente Trump en Estados Unidos, que nos comenta que, bueno, el cambio climático es un invento chino, literal, digamos. Este tipo de posiciones desconocen, digamos, un consenso mundial llegado o arribado a nivel científico, a nivel político, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de cualquier tipo de visión o ideología. Te diría más, incluso a partir de las propias empresas más implicadas en el origen del cambio climático. Ahora, Trump es un exagerado, pero China tuvo un crecimiento muy veloz, sacó de la pobreza a millones de personas y para eso hizo una producción muy intensiva. ¿Eso no genera más gases de efecto invernadero? Muy interesante tu pregunta, porque eso nos lleva a ver o analizar quién es el responsable, quiénes son los responsables de la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global y por lo tanto el cambio climático que padecemos. Incluso me permite completar tu anterior pregunta. Cuando uno analiza el universo de la población mundial y lo analiza desde el punto de vista de su consumo, es decir, cuántas emisiones de efecto invernadero se corresponden con los bienes y servicios que la gente consume, lo que se llama la huella ecológica también, eso nos lleva a analizar y a comprobar, lo digo en el libro, a partir de por lo menos 4 alternativas de investigación de diferentes centros, con las mismas conclusiones, que solo una minoría de la población mundial explica la mayor parte del cambio climático. Más concretamente, el 30% de la población mundial, o mejor dicho, el consumo de ese 30% de la población mundial, más precisamente aún, las emisiones que genera el consumo de ese 30% de la población mundial explican el 80% del cambio climático. Es decir, el 80% de las emisiones totales de todos los países, lo que nos lleva a plantear que realmente acá hay un problema de asignación de responsabilidades que no son las mismas para toda la población del mundo. Y permitime redondear con algo que muchas veces olvidamos. Aún estamos muy cerca, todavía hoy, de que la mitad de la población mundial, 47-48%, vive en zonas rurales. Lo olvidamos porque vivimos en grandes ciudades o en ciudades menores, pero a nivel global, todavía un porcentaje muy cercano a la mitad de la población mundial vive en zonas rurales. La mayor parte de esa población tiene un consumo ínfimo, es decir, explica el hecho de que no incida sobre las emisiones que provocan la mayor parte del cambio climático. ¿Y dónde entra el concepto de desigualdad entonces? Bueno, la desigualdad entra en el sentido de que el consumo
de una parte minoritaria de la población nos lleva a concluir de que hay un consumo desigual. Es decir, el consumo desigual se explica sobre todo por ingreso desigual, desigualdad en los ingresos, que permite ocasionar ese consumo desigual. Es decir, los porcentajes de población que menos consumen son los de menores ingresos. Los que más consumen son de medianos a mayores ingresos. Y permitime... Los que más consumen y los que más contaminan. Exactamente, exactamente. Y permitime aclarar algo muy importante también. Cuando hablamos así, no nos estamos refiriendo exclusivamente a lo que podríamos decir los países más industrializados o más ricos o de más altos ingresos. Estamos hablando de todos los países del mundo y de un consumo que diríamos en términos, digamos, que nos podamos entender, estamos hablando de una clase media normal para arriba. Es decir, no es que estemos hablando de clases altas o clases de muy altos ingresos. ¿En la Argentina cómo estamos? Y probablemente todos nosotros estamos dentro de ese sector privilegiado, es decir, privilegiado entre comillas, es decir, tenemos un consumo que probablemente cuando lo vamos a analizar esté por encima de las capacidad que tiene el planeta de absorber mayor cantidad de las emisiones que estamos ocasionando, ¿no? Ahora, la Argentina en este momento no está creciendo. ¿Tendríamos que quedarnos así para salvar el planeta? Bueno, también una pregunta muy interesante. No cabe la menor duda que la cuestión del cambio climático es un tema que altera a largo plazo, empieza a alterarlo ya, porque se nota los fenómenos climáticos que vemos. Pero las consecuencias realmente se dan en forma creciente a largo plazo. Es decir, las generaciones futuras van a sufrir sobre todo unas consecuencias crecientes del fenómeno del cambio climático. Por eso se trata por todos los medios de evitar que la temperatura llegue a sobrepasar los 2 grados a fin de siglo, en el año 2100, cosa que es prácticamente imposible y seguramente va a superar largamente esos 2 grados. El tema de las consecuencias de la actividad económica, del crecimiento económico y el cambio climático tiene que ver en el sentido de, y ya explico el subtítulo del libro, que habla de los límites del crecimiento en el siglo XXI, que de alguna manera, tarde o temprano, y esto no es un problema ideológico, cualquiera sea las características del sistema económico, hoy claramente un capitalismo globalizado, en diferentes presentaciones, más autoritario en China, más liberal en otros lugares, pero en términos concretos, reglas capitalistas de funcionamiento del sistema económico. Seguramente tendremos que analizar los cambios que tiene que haber, y de eso también lo hablamos en el libro, en nuestro sistema productivo, en qué producimos y cómo lo producimos. También va a tener mucho que ver el hecho de cómo vamos modificando, cómo vamos cambiando los combustibles tradicionales por nuevas energías como la solar, la eólica, vientos, en fin, fuentes naturales de energía. Pero eso solo no alcanza. No cabe la menor duda que tiene que haber un cambio en la forma de producir, en el destino de producción, y que seguramente habrá que consensuar algún tipo de regulación a nivel mundial, como en definitiva es lo que ocurre cuando se trata de controlar el cambio climático a través de los organismos correspondientes, Naciones Unidas, que se trata de llegar a un acuerdo para que los países contaminen menos. Es como que para realmente modificar el fenómeno hay que hacer un esfuerzo global fenomenal. Parecería que uno a veces se queda en andar en bicicleta en vez de en auto o reciclar la basura, o sea, cosas cotidianas que no sé cuánto impacto tienen finalmente en modificar esta tendencia que viene desde la revolución industrial. Y para hacer esas grandes modificaciones, eso acota el crecimiento
Y los países que estamos en desarrollo necesitamos darle para adelante muchísimo. ¿Cómo hacemos? Bien, esas medidas, energías alternativas, reciclar la basura, ayudan. Y es mejor que estén en que se cumplan a que no se cumplan. Eso desde ya, ser responsables de eso. Y incluso ir al fondo, todos nos debemos preguntar si vivimos en una ciudad, si realmente necesitamos un coche, cuando tenemos a disposición, muchas veces sí, otras veces no, pero cuando la tenemos a disposición, transporte público en una razonable calidad, usarlo, todo ese tipo de cosas, o recapacitar sobre los equipos informáticos que tenemos en nuestras propias casas, empecemos a contar los celulares, la computadora, la tablet, en fin, que a veces no son tan necesarios o pueden seguir siendo utilizados independientemente de un modelo nuevo, de una moda nueva. O sea, a racionalizar el consumo. Exacto, eso ayuda. Pero la cuestión de fondo, sin duda, apunta a tu interrogante, que es, tendrá que cambiar el contenido de los objetivos de producción. Lo que vos acabas de decir, decís como nosotros como países en desarrollo necesitamos crecer, no cabe la menor duda, pero esto mismo también lo dice Trump, y de hecho lo está haciendo, y probablemente, gracias al crecimiento que tiene Estados Unidos, posiblemente diríamos, vamos a ser más conservadores, posiblemente sea reelegido, porque la economía de Estados Unidos está creciendo un 2-3% anual, que es una barbaridad en relación, por ejemplo, a otros países de Occidente, y Japón, ni hablar. Y eso, digamos, influye en el voto político, más allá de las personalidades y las características de un personaje como Trump. Justamente, lo primero que hizo fue sacar a Estados Unidos el Acuerdo de París, que es el acuerdo climático más importante, vigente hoy en el mundo, exactamente, y está levantó todas las restricciones en materia de control de emisiones de cambio climático con el fin de liberalizar las reglas y con eso producir mayor crecimiento. Reglas del tipo, cambió los criterios de menor emisión que debían tener los nuevos modelos, por ejemplo, de automóviles, o los niveles de contaminación de las industrias, de las fábricas, todo eso apuntando a que, bueno, la cuestión es crecer y no importa cómo. Bien. Esto es Estados Unidos, un ejemplo muy concreto, con rédito político, por eso decía que probablemente sea reelegido, o no tenga tan mal resultado en las elecciones de término medio el mes que viene, y dentro de 2 años tenga posibilidades serias de ser reelegido. ¿Y esa decisión cómo deja a los demás? Y se debe por estas causas que estamos aclarando, digamos, por el crecimiento económico. Lo que pasa es que es un problema probablemente de la condición humana, es decir, normalmente pensamos que, en fin, no nos planteamos un largo plazo. Generalmente, cuando hablamos de generaciones futuras, lo vemos como un concepto vacío. Nos olvidamos que en realidad como personas, como seres humanos, nosotros no vamos a conocer, y es imposible conocer, los nietos de nuestros nietos, para poner para hablar de varias generaciones. Que se arreglen. No, pero lo digo en el sentido de que el tema es tener empatía con la humanidad en su conjunto, no con los parientes cercanos, con nuestra familia. Claro, pero acá en los países en desarrollo hay que conciliar la empatía en 2 ámbitos, o sea, tanto en lo ambiental como en lo económico, porque digamos, absolutamente. Hay muchísima gente que hoy en día está muy pobre, absolutamente, muy carente, absolutamente, y necesita desarrollar. Absolutamente. El tema es plantearnos si es de cualquier modo o buscar crecimiento con mejor calidad ambiental. ¿Qué tendríamos que hacer en Argentina? Por ejemplo, ¿tenemos que desarrollar vaca muerta? Bueno, déjame, te digo lo que no tendríamos que hacer, porque muy reciente, y vengo de un viaje de Catamarca hace 15 días, estuve allí, si bien no me llamaron a lo que quedó de la minera Lumbrera, la principal mina de Argentina, una de las principales minas del mundo de explotación de oro, me cuentan que ya despidieron el 90% del personal, luego de 12 años de explotación intensiva de oro, que quedó un agujero de varios kilómetros largos por 500 metros de
profundidad, que no saben qué hacer, porque no estaba planteado al momento del inicio de la explotación. Bueno, eso es lo que no podemos hacer, más la contaminación de aguas subterráneas, de arroyos y ríos aledaños a la zona. Seguramente eso es lo que no tenemos que hacer. El tema de Vaca Muerta que vos ponés, que es la explotación por vías alternativas de petróleo y gas, de extracción de petróleo y gas, fracking, que es el tema que lleva a Estados Unidos de los últimos años a ser no solo productor para autoabastecerse de petróleo y gas, sino exportador. Estados Unidos hoy es un gran exportador de gas y petróleo gracias a esas explotaciones que funcionan en forma muy violenta en la corteza terrestre, provocando, digamos, una extracción de gas y petróleo, en términos así generales, para que pueda entenderse, diluido para que a través de determinadas explosiones que se producen, se pueda concentrar todo ese gas y petróleo y puedan ser extraídos. A un costo que, digamos, ambiental, todavía un discutible, desde el gas que sale en cañerías de agua potable en muchas ciudades del medio oeste norteamericano, dicho o comunicado por usuarios, a inseguridad respecto a las consecuencias que pueden tener respecto a las aguas subterráneas en la zona de explotación. Acá prima un poco lo urgente sin analizar los costos asociados a ese tipo de explotación. Nuevamente, diríamos que los tiempos políticos no coinciden con los tiempos ambientales. No solo los tiempos políticos, los tiempos nuestros de consumo, como que queremos crecer, queremos ya, lo queremos tener ya, y no importa cómo, es un poco, digamos, la asignatura pendiente que tenemos como seres humanos, y sobre todo por nuestros descendientes en sentido general, no solo de nuestras propias familias, sino en general, por la humanidad. No nos podemos creer que estamos acá y nosotros no podemos plantearnos qué va a pasar en el mundo dentro de 50, pero también dentro de 500 años. El mundo no se termina con nosotros. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿somos algo responsable sobre el futuro dentro de cientos de años que existirá el planeta y existirá humanidad como existe ahora? Esa es la pregunta de fondo. Eso es lo que nos va a permitir responder en el sentido de crecer sí, pero tratando de cuidar en forma creciente las consecuencias ambientales, evitar el consumo desigual innecesario. Todos tenemos derecho a consumir los bienes y servicios que nos hagan crear o recrear una vida razonable para insertarnos socialmente. Lo que nos tenemos que plantear es una pregunta, digamos, que puede ser, digamos, interpeladora de nuestro propio comportamiento. ¿Cuánto es suficiente? Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer para decir, para responder un poco a lo que vos planteás, ¿no?